Hola, buenos días. Nos hemos convocado aquí para hablar de una proposición de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Aragón-Teruel Existe, una proposición de ley que se denomina de compensación territorial energética, es decir, para compensar a quienes soportamos el peso de la transición energética. Esta proposición de ley tiene una singularidad en cuanto a su procedimiento, porque el tema sobre el que versa es un tema de competencia estatal, con lo cual se utiliza el artículo 292 del Reglamento de las Cortes para poder trasladar desde las Cortes, si finalmente se aprueba, esta proposición a la toma en consideración en el Congreso de los Diputados, que sería finalmente el encargado de tramitarla. Este es el aspecto técnico fundamental que se acoge a ese artículo 292 del Reglamento de las Cortes y también está contemplado en el artículo 87 de la Constitución española. Es la capacidad que tienen las Cortes de Aragón de enviar propuestas de ley hacia el Congreso de los Diputados. El otro aspecto es la propia tramitación interna, es un poquito más larga. Nosotros registramos esta ley el pasado lunes, la mesa la tomó en consideración el miércoles y ahora la DGA tendría un plazo de 20 días para informar al su respecto sobre su contenido. Una vez informada por el Gobierno de Aragón, se llevaría a pleno. El contenido, que es lo sustancial de esta proposición de ley, tiene antecedentes, no es una cuestión que inventemos. Básicamente su contenido consiste en que pedimos que la recaudación que se realiza por el IVA eléctrico, o sea, el IVA que se cobra a los consumidores en los recibos de la factura eléctrica, se destine de manera finalista a compensar a las provincias en función de la producción eléctrica que tienen, o sea, de la potencia instalada de generación. Es la recuperación conceptual de un canon que ya existió, un canon que se reguló por una ley aprobada en 1981 y cuyo reglamento fue de 1984. Pero todos esos años se estuvo aplicando ese canon que ya reconocía en sus exposiciones de motivos cuáles eran las razones fundamentales, que era compensar aquellos territorios que estaban siendo sacrificados en la producción de electricidad en beneficio del desarrollo de otros terceros para que al menos tuviesen una compensación económica por ese perjuicio que se les causaba. En definitiva, es recuperar en concepto aquello, pero aplicado al IVA, que es el impuesto que realmente vino a sustituir ese canon. Ese canon del año 81 y del año 84 se suprimió o se eliminó en el año 1986, cuando entró en vigor el IVA. En el fondo, es realmente el IVA actual, realmente es el impuesto que sustituía aquel canon. Por eso pedimos que ese IVA que se está cobrando ahora se redistribuya con aquellos principios que se redistribuían en aquella ley. Es curioso porque es una ley de hace casi 40 años, o sin casi, que era bastante más justa con los territorios que la legislación, con los territorios a los que se está encomendando el sacrificio para la transición energética, que lo que es la actual. En resumen, podemos decir, no creamos un impuesto nuevo, lo que proponemos una distribución nueva del impuesto que ya existe. Ese impuesto se distribuiría a las diputaciones provinciales y con la finalidad de generar desarrollo, servicios públicos, infraestructuras y también claramente de compensar aquellas zonas por las que quedasen eximidas de implantación de energías renovables por sus valores naturales y ambientales. Es decir, no solo es abonar en función de la producción eléctrica, sino también para compensar aquellos territorios que los protegemos porque van a ser nuestras joyas de la corona medioambientalmente. ¿En qué se traduciría todo esto en números contantes y sonantes? Pues, por ejemplo, a día de hoy, Aragón produce el 9% de la electricidad, aunque solo consume el 4%. Estaría claramente en ese caso de una comunidad autónoma que excede en producción y que solo consume una mínima parte o menos de la mitad de lo que produce. Y esto en números, este año pasado, con el IVA del consumo eléctrico estaba en el 10%, se recaudaron según notas de prensa, tampoco lo hemos contrastado, digamos, fehacientemente, aunque es un proceso que hemos pedido la información al Ministerio de Hacienda. Se recaudaron en torno a 1.000 millones de euros, con el 10% de impuesto. La parte que le correspondería a Aragón de esos 1.000 millones de euros de recaudación, si se aporta el 9% del consumo, serían 90. Ese IVA ya se ha subido al 21%, con lo cual estaríamos hablando que para los próximos ejercicios la recaudación estaría en torno a los 2.000 millones y la parte correspondiente a Aragón para distribuir entre las diputaciones provinciales serían 180 millones. Con lo cual
cual vemos que es una compensación efectivamente, como dirían algunos, solo económica, pero una compensación importante para que la sociedad demuestre que quiere de verdad solidarizarse y hacer una cuestión de compensaciones territoriales con aquellas zonas que se sacrifican en aras de esa transición energética. Simplemente es eso, es un trámite novedoso, es un trámite de acuerdo con el artículo 292. Esperamos que pueda superar la tramitación en las Cortes de Aragón y pueda llegar al Congreso de los Diputados. Si llegase al Congreso de los Diputados, allí una delegación de las Cortes de Aragón es la encargada de defender la toma en consideración y luego sigue el trámite normal en ponencia de una ley. Creemos que es un elemento absolutamente justo, es un elemento más de los que estamos buscando para mejorar la financiación de nuestros organismos municipales, locales y autonómicos. Es una ley que compensa territorialmente los perjuicios que ocasiona y que también tiene como objetivo poder preservar nuestros mejores paisajes y nuestros componentes de biodiversidad, retribuyéndolos también por mantenerse fuera de esa implantación de energía renovable. Simplemente es eso. Si queréis alguna pregunta la contesto y si no lo dejamos aquí. Pues muchas gracias.